Bueno, entonces disponiéndonos con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a ponernos en las manos del Señor, primero que todo con la oración. Ya hemos venido mirando que si no hay oración, la presencia de Dios en medio de nosotros se hace muy difícil, porque la presencia de Dios en nosotros se abre y se expande para quien la quiera recibir. Esta tercera clase del módulo de espiritualidad va orientada sobre la libertad y la esclavitud, como podríamos decir sobre la muerte y sobre la vida, desde el principio ontológico de la ortodoxia o de la teología ortodoxa. Esta pequeña introducción para darnos el bosquejo sobre lo que va a tratar la clase de hoy. La clase de hoy se extiende un poquitico más. Bueno, cabe recordar que ya llegaron los catecismos, apenas llegaron hoy en la tarde a HDL en Medellín. Deben estarlos entregando a más tardar el martes a las 10 de la mañana en la oficina, como puede que me los entreguen mañana. La verdad, eso viene de un vuelo internacional y eso antes se demoró muy poquito. Eso normalmente se demora entre por ahí unos 15 o 20 días, hasta se demoró menos. Y sobre ese catecismo pues vamos a trabajar también acorde a la temática. Antes que todo, déjenme agradecerles la participación que han estado haciendo. Créanme que no es por alardear ni nada, pero me hace sentir muy satisfecho de que estén valorando el esfuerzo de preparar las clases, de organizar el material, de coger cualquier libro de estos que yo tengo aquí y pues aparte de leerlos y releerlos, pues empezar a mirar cómo organizamos la temática para que a todos nos pueda servir. Esa es una formación que realmente es fundamental para todos nosotros como cristianos, como Monseñor, ortodoxos. No el libro. Qué pena con usted. Es que tiene que echarle una moneda, para decirle una moneda. Ahí tenemos de donde voy preparando la temática y las clases, aparte pues de las notas que tengo. Denme un segundo, aquí deshabilito un segundo para que puedan ver bien, ¿cierto? Entonces, material pues que se tiene aquí para organizar la temática, para poder preparar las clases como corresponde, los caminos del Oriente Cristiano y bueno, todo el material que se pueda tener a la mano, toda la literatura de Oliver Clemen para poder sacarle provecho a esos contenidos. Y como les había dicho, son contenidos acordes a las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa, y este contenido es acorde a las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa antioquena, y ya les expliqué las razones pasadas, la razón por la cual estamos un poquito más en cuanto a la formación, más asequible por la parte antioquena, un poquito más asequible, y quien creyera que los árabes son más fregados para eso, pero es más fácil acceder a esa formación. Y en cuanto a literatura litúrgica, es más fácil acceder por la parte de los serbios europeos. Es más fácil acceder a la literatura litúrgica en español. Eso es algo que, por ejemplo, la literatura litúrgica griega es más complicada de acceder o de conseguir, pero la literatura ortodoxa antioquena es más fácil de adquirir, de conseguir. Son más abiertos en ese sentido. Entonces ahí como que los árabes son más abiertos en ese sentido. Y en cuanto y seguido de los serbios, españoles, europeos, el material que existe en español es el que ellos editan, y es muy fácil acceder
o de conseguirlos pues con ellos, es decir, se venden en línea, los envían, a veces se demora un poquito porque viene de Europa, pero se consigue. La temática de hoy, siguiendo el ritmo, ustedes han visto que hemos seguido unos temas y como les decía, me alegra, me satisface enormemente que estén haciendo el esfuerzo de conectarse. Yo todos los días, pues yo en el celular tengo la aplicación como docente, entonces voy mirando todo el día cómo está la cosa, quién entra, quién sale, quién consulta, y al final, de acuerdo al calendario que se programe allá, o el cronograma, él nos va diciendo, se va cumpliendo, tanto porcentaje se va cumpliendo. Entonces para mí es muy satisfactorio ingresar y ver allá que se conectaron 12, se conectaron 3, y al final de la temática, como fue el día de ayer, decir yo, vea, todos accedieron, un 99.99% accedió, y eso es satisfactorio. Y un 99.99% respondió el taller. Hombre, no se desanimen si de pronto al responder no les dio el puntaje de 5, les dio 4, les dio 3,8, les dio, en fin, no se desanime, porque también es parte de la experiencia, es parte de ver que estamos tratando de asimilar un contenido y de aprender. Si en algún momento ven que mi temática es monótona, que es un poco aburrida, me dicen, para que esto sea más asequible, más fácil de entender y de digerir, que es lo más importante. ¿Sí? Recuerden que hemos venido hablando de temas que son muy importantes para nosotros. Nosotros no podemos ser sacerdotes o clérigos o ministros o misioneros del montón. Tenemos que ser religiosos o cristianos ortodoxos que no sean del montón, que no nos señalen porque no sabemos dónde estamos parados, porque estamos con el propósito de querer aprender todos los días. Y no estamos para juzgar ni para señalar a nadie, porque es Dios el que nos abre las puertas. Recuerden que hemos hablado de que Dios le da libertad al hombre para escoger el bien o para escoger el mal, que ese es un principio filosófico del libre albedrío, y ese libre albedrío es el que nos permite decir, quiero vivir en un estado de gracia o no quiero vivir en un estado de gracia, y en ese mismo estado de gracia es a donde hoy llegamos con la unidad número 3 sobre ese propósito de perdernos, entre comillas, o de entender y de escudriñar qué es vida y qué es muerte, qué es pecado, o dentro de ese concepto de vivir en la oscuridad y vivir en la luz. Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda volverse Dios, pero con minúscula. Y es un principio muy espectacular de la Iglesia Ortodoxa. Eso es una gran diferencia. Nosotros, a través de la deificación, estamos llamados dentro de la Iglesia Ortodoxa. El concepto teológico de la Iglesia Ortodoxa es que seamos pequeños dioses, o sea, seamos Dios con minúscula. Tengan presente que para nosotros, los cristianos, Dios siempre se escribe con mayúscula, ¿cierto? Yo he estado poco a poco organizando aquí unas notas de acuerdo a las inquietudes que ustedes van surgiendo, van teniendo, y estoy preparando pues mis notas para poder de manera acorde estar con ustedes con el propósito de que pues sea más asequible toda la temática. Aquí ya tengo el tema preparado para la próxima semana, creo que la que sigue o la siguiente, pues ya estamos próximos para discernir la posición afirmativa y negativa desde los conceptos occidental y desde el concepto oriental. Desde el concepto occidental con Santo Tomás de Aquino y desde el concepto oriental con San Juan Damasceno. Y tenemos por acá parte de la temática desde la tesis platónica, el concepto del alma, que el alma desde el concepto de Platón no es inmortal, y entonces desde el concepto cristiano nuestro hay otro concepto que ya lo vimos en la clase pasada, la inmortalidad del alma, porque Dios nos llama y nos convoca para Él, nos convoca para servir a la iglesia. Entonces Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda volverse Dios con minúscula, ¿sí? Con minúscula.
la deificación. Estas palabras poderosas que los padres de la iglesia, y que también, si ustedes lo ven pertinente, porque no hace parte pues del módulo introductorio, hay que mirar también lo de la patrística de una manera asequible, fácil de entender, no con filosofía, sino con doctrina. Porque recuerden que la iglesia ortodoxa tiene 3 principios por los cuales camina, que son el principio bíblico, el principio de las Sagradas Escrituras y el principio apostólico o de las enseñanzas de los padres apostólicos de la iglesia, ¿cierto? Que son, aquí entra la parte de la doctrina. Entonces, bajo esos 3 principios, ¿no? La teología ortodoxa o bizantina no dice que el principio de la ortodoxia es la filosofía, ni el pensamiento matutino del hombre, sino el pensamiento y vida espiritual del hombre. Porque la iglesia ortodoxa, óigase bien, es por excelencia mística, y como es por excelencia mística, no es filosófica. Sí, la iglesia ortodoxa no vive sobre supuestos filosóficos, vive sobre planteamientos místicos, y los planteamientos místicos son enseñanzas. Por eso la iglesia, como tiene sus enseñanzas, se basa en las Sagradas Escrituras, la doctrina de la iglesia o enseñanza de la iglesia, o las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los padres de la iglesia, sobre esos 3 principios o 3 pilares, que de una forma incluso mucho más, déjenme, aquí tomo el catecismo tradicional viejo. Señor, pregunta. Hágale. Adelante. Eso tiene que, usted está hablando sobre la mística ortodoxa. Sí, no, en general, o sea, lo que estoy diciendo es que la teología ortodoxa es mística, porque la iglesia ortodoxa tiene un principio místico. De hecho, y yo se lo dije en la clase pasada, la iglesia romana o la iglesia occidental tiene una vida monástica, y todas esas reglas monásticas que tiene la iglesia romana, los de San Benito, los camandulenses, los trapenses, todas esas normas son basadas sobre los padres del desierto. ¿Y de dónde son los padres del desierto? De la iglesia ortodoxa. Entonces, toda la enseñanza mística que tiene la iglesia ortodoxa, o sea, la vida contemplativa de la iglesia latina, o romana, es extraída o tomada ¿de dónde? De las enseñanzas místicas de vida contemplativa de los padres del desierto. ¿De dónde? De la iglesia ortodoxa. Entonces, eso es para tenerlo presente y sobre el concepto firme de lo que nos convoca a nosotros desde ese parámetro. Padre Alexis. Listo, monseñor. Listo. Muchas gracias. Es que tenía ahí una duda sobre lo que se estaba hablando, porque la mística ortodoxa es un tema, ¿cierto? Eso es un tema, y no es un tema fácil ni corto, porque implica una cantidad de cosas. O sea, ustedes se imaginan todo lo que puede salir de un tema de mística ortodoxa, que con el respeto de ustedes y hasta de mí, yo no soy merecedor de hablar de ese tema, porque aun cuando lo viví en la experiencia como romano, no es lo mismo, no se compara en lo más mínimo. Por eso algunos críticos, a veces extremistas, dicen que un monje ortodoxo que no vive en un monasterio no es monje, y eso a veces tiene sentido porque es que un monje viviendo en un apartamento con comodidades es muy diferente a cómo realmente se forma un monje, a vivir entre una estructura mental, espiritual, laboral totalmente diferente. Esos conceptos son totalmente ajenos a lo que queremos y no lo que queremos, sino lo que debemos llegar a lograr y a entender desde la enseñanza de la iglesia. Listo. Dudas, preguntas. Entonces, decimos entonces que esa voluntad que Dios ha tenido para con el hombre de compartir parte de su divinidad con nosotros. Las palabras entonces que nos sitúan dentro de ese concepto es el convocarnos a ser como una pequeña imagen o repetición de Dios en una forma más pequeña, ¿cierto? Dios ha creado al hombre para hacerlo partícipe de la vida divina. Para eso ha creado Dios al hombre. Sí, Él lo ha creado a su imagen, es decir,
como un ser personal. Ojo, un ser libre del que los padres subrayan cuando cuando yo hablo de los padres, estoy hablando no de los curas, hablo de los padres de la iglesia, donde sitúan a ese hombre autoexistencial como la capacidad sobreañadida o constitutiva de determinarse desde el interior. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Que Dios nos da la capacidad de autodeterminarnos. Eso lo vimos en la clase pasada, porque Dios nos hace libres, Dios nos da la libertad, Dios no nos obliga. Eso es un principio muy lindo. Por eso cuando uno encuentra en algunas iglesias ortodoxas, y yo quiero ser claro con esto, respetando todas las tendencias que son tan extremistas, uno dice, Dios mío, ¿qué teología ortodoxa aprendieron si son tan demasiado extremistas? No estamos en los tiempos del primero, segundo, tercer, cuarto siglo. De pronto hoy hay más anatemas que antes, muchos más. Pero hoy estamos en un concepto diferente en donde estamos llamados a mostrar la misericordia y la ternura de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es llamado a unirse libremente a Dios. Ojo, no está llamado a ser obligado a seguir a Dios. Estoy hablando de un principio teológico de la ortodoxia, incluso planteado por San Irineo en los primeros siglos de la era cristiana, donde dice que el hombre está llamado a unirse libremente a Dios y por lo mismo está llamado a comunicar la vida divina a su naturaleza y al universo, que es lo que constituye toda esa hipóstasis completa. ¿Qué es eso? Es como, a ver, como englobar todo junto, la presencia de Dios en medio de nosotros con nuestra presencia en medio del mundo. Esa correlación, esa unión se da cuando somos seres sensibles, motivados y empujados por la oración. Si eso no está en nosotros, es muy difícil contemplar y entender la gracia de Dios. Habiendo terminado esta introducción, vamos a pasar entonces al tema del día de hoy. Como ya bien sabemos, el tema de hoy habla sobre, ya saben sobre qué habla, ¿cierto? ¿Me escuchan? Libertad o esclavitud. Sí, se le escucha. Ok, entonces vamos a hablar hoy sobre libertad y esclavitud. Ese es el tema que nos convoca en el día de hoy. Entonces, vamos, habiendo ya hecho la introducción, que creo que les ha quedado un poco clara. Si hay dudas, con todo el gusto me las van diciendo, sin interrumpir la temática de hoy, para que sigamos un orden, que es un orden pues que ya está establecido para que a todos nos quede la enseñanza clara con la ayuda de Dios y su infinita misericordia. Vuelvo y les repito, mil gracias por estar conectados, por participar de nuestra clase, porque eso pues me motiva demasiado para hacer lo que estamos haciendo. Cuando yo veo que ustedes se conectan, responden su taller, bajan su... Bueno, estaban descargando los documentos que cada módulo lo están descargando. Sí, señor, yo lo estoy descargando. Una carpeta con todo. Claro. Sí, Así es. sí, ese material, créanme que es un material muy válido. Yo soy muy cuidadoso del material que consigo o que escaneo. Soy demasiado cuidadoso porque usted puede meterse a internet y encontrar cualquier cantidad de cosas, pero cuando usted mira que es que Iglesia Anglicana Ortodoxa, teología pura, ¿eso qué es? La Iglesia Ortodoxa no es anglicana, con todo el respeto, no es anglicana. Iglesia Metodista Ortodoxa, curso de teología, no, la Iglesia no es metodista, la Iglesia no es calvinista, la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? La que heredamos de los padres de la Iglesia, y ellos la heredaron de los apóstoles, y los apóstoles la heredaron de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces eso debe quedar bien claro. Procuren ser muy cuidadosos cuando lean material de internet. Hay cualquier cantidad de páginas hablando cheche de caspa o cualquier carajada.
con todo el respeto. Ustedes saben que hemos sido muy respetuosos de eso, pero hay que respetar las ideas de cada quien, pero con las cosas de Dios hay que ser muy claros y transparentes. Espiritualidad cristiana, libertad y esclavitud, abril 18 de 2021, tercera clase. Vamos entonces, los invito a que nos dispongamos con nuestra primera oración para iniciar. ¿Quién quiere hacer la oración? Ahí está en pantalla, si la alcanzan a ver. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Señor, qué pena, la oración en pantalla no está. Día sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales a fin de que aplicándonos en la enseñanza propuesta crezcamos para tu gloria, Creador nuestro, y para hacer útil bien a nuestra iglesia y a nuestro país. Amén. Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre Juan, ¿ya vio la pantalla, Padre Juan? Padre. Pues, señor, pues yo aquí veo la imagen, pero no veo la diapositiva. ¿Quién no la está viendo? Aló, mis hermanos. Yo la estoy viendo, no hay problema. Por acá también perfectamente. Padre Juan, mire a ver qué se le descuadró por allá otra vez. ¿Cómo, señor? Esto es típico en este celular. Esté tranquilo. Bueno. Esto es típico. Bueno. Yo ya le digo a Carlos que después que usted me lo mande, yo ya lo imprimo y lo cuadro en una carpeta. Dale, listo. Bueno, dame un segundo. Hola, John. Es que ¿cómo te parece que voy a buscar leche? Compré leche. Y yo la tengo de leche. No entiendo. Pues se la compró. Bueno, entonces, a ver, espere que no se nos colgó aquí la diapositiva. Aquí, ya, listo. Estamos. Ok. Bueno, entonces, desde esa premisa, desde la premisa de la cual estamos hablando, de esa conceptualización que nos plantea hoy la enseñanza programada, podríamos decir, sobre la libertad y la esclavitud, vamos entonces a centrarnos en lo fundamental que nos convoca para el día de hoy. Miren, hermanos, dice San Nicodemo de Óptima: solamente aquel que se resguarda de todo pecado puede tener una fe sincera y ferviente. La fe solamente se conserva en presencia de una buena moral. Para los padres griegos, los hombres, mis hermanos, no heredan una culpabilidad personal, sino en virtud, ojo, de la misteriosa unidad de la naturaleza humana. ¿Sí? Es decir, un estado de esta naturaleza esclavizado, óigase bien, por la corrupción y la muerte. Y ese estado es el que ata al hombre, no solamente con su pasado, sino con sus antepasados. Cierto es, y muy claro es, que para cada uno de nosotros, que estamos siendo todos los días arrastrados por la condición mortal, ¿sí?, a imitar personalmente al Adán pecador. O sea, desde ese concepto libre o de libertad es el que a cada uno, a usted, a mí, a todos, nos, valga la aclaración, comillas, nos invita a imitar a Adán.
Ahora bien, los padres griegos han planteado una especie de psicoanálisis, como ponerle psicología a la psiquis del hombre, para así poder demostrar desde un concepto amplio, en la misma medida en que el ser humano rechaza la inseguridad congénita de su estado, entonces huye o cae en el engaño de una falsa seguridad. No, es que un pecadito de vez en cuando no hace daño. No, es que soy débil. No, es que es la carne. Y entonces, mire lo que nos dice San Nicón de Óptima. La fe solamente se conserva en presencia de una buena moral. No, la clase no es para el concepto de quién peca y quién no peca. Ya es un concepto de libre albedrío en el que cada uno de nosotros hace su propio examen. ¿Cómo corregimos? Si de verdad estamos intentando encontrar el camino de la verdad y la vida. Mire, la muerte entonces, sin embargo, puede también llevar al hombre al arrepentimiento. El concepto, la creencia o la noción de Dios que encontramos en el día a día en la ortodoxia nos tiene que revelar, en efecto, mis hermanos, revelar no, es como decirlo desde el concepto de la ortodoxia. Ese concepto no reviste esa figura de un Dios terrorista, no, sino un Dios de amor, un Dios que es misericordioso. Los padres de la iglesia, o los padres griegos, o los primeros padres apostólicos, para que lo podamos enseñar así, o de los primeros siglos hasta el siglo V, hablan de un Dios filantrópico, de un Dios filántropo, de un Dios que irradia misericordia, de un Dios que se nos da. Y ese concepto que dan los padres de la iglesia lo repiten día a día desde la liturgia, desde la vivencia, ¿sí? Si separa entonces al hombre del árbol de la vida de su desobediencia, esa separación, créanme muchachos, que no es por venganza o por celos, no. Mire, el mismo San Ireneo en sus planteamientos, en muchos de sus libros y en muchos de sus escritos, nos habla de que esa separación del árbol de la vida, vuelve y repite, Dios no la hace por venganza. No, este me desobedeció, lo voy a castigar. Este se me desvió, lo voy a castigar. No, es que Dios no se manifiesta así. Lo que quiere la teología y el concepto mismo de la Iglesia Ortodoxa es que veamos que esa separación del árbol de la vida se da por amor. ¿Y cómo que por amor? ¿Pero por qué? ¿Sí? Y ese concepto de nos separa por amor es porque Él quiere que nosotros libremente lo busquemos. No, qué rico sería el mundo sin caídas, sin errores, sin tropiezos. La vida ortodoxa o la iglesia ortodoxa tiene un concepto totalmente diferente. Y aquí es donde debe encarnarse en quienes ejercen un ministerio, en quienes se preparan para el sacerdocio, en quienes son sacerdotes, en quienes somos sacerdotes o ejercemos una vida religiosa, a experimentar la pedagogía divina del amor misericordioso de Dios. Si no, es muy difícil que la gente entienda dónde está el Dios vivo, el Dios que resucita, el Dios que nos da una esperanza. Dice San Justino de Popovich sobre la primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Denme un segundo aquí, saco mis sagradas escrituras. Primera de Juan, a ver, primera de Juan, ya, primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice así: pues este es el mensaje que oísteis desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que al ser del maligno mató a su hermano. Nuestro mundo está guiado por dos principios y fuentes: Dios y el demonio.
Todo lo que es mejor en el mundo de los hombres tiene su fuente en Dios, y todo lo que es malo tiene al demonio como principio y fuente. A final de cuentas, todo lo bueno proviene de Dios, y todo el mal proviene del demonio. Eso hasta ahí es claro. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos entendiendo o enredado como estoy hablando hoy? Claro, Sí, monseñor, yo lo estoy entendiendo claramente. Ok. igualmente por acá. Ok, entonces vamos poco a poco adentrándonos sobre esa experiencia de lo que tiene que ser el Dios vivo para nosotros. Dios es un Dios revelado, ¿sí? Pero también es un Dios oculto. ¿A quién se le muestra Dios? A quien libremente abra su corazón. Ojo con eso. Dios es un Dios oculto, pero a su vez es un Dios revelado. Un Dios que se manifiesta. ¿A quién se le manifiesta? Al que le abra las puertas de su corazón. Y eso no es teoría mía, ni es un concepto mío. No, mis hermanos. Es la enseñanza ortodoxa de la teología de la salvación de la Iglesia Ortodoxa, o lo que llamamos la teología de la energía divina. Esa enseñanza de la teología divina que viene desde los padres apostólicos es la que nos va a mostrar que vimos en la clase pasada algo de la teosis. Es lo que nos va a guiar a la teosis, a ese encuentro, y de qué manera y de qué forma. Entonces, vamos para la siguiente. Pecado y el mal. Una mentira es un engaño de la mente, en tanto que el mal es un engaño de la voluntad. El signo por el cual uno se distingue de la otra es el juicio de sí mismo. Lo que él enseña al hombre es la verdad. Aquello que conduce a un hombre a mejorar es lo bueno. Si no es lo bueno, es lo contrario, entonces sería lo malo. Una mentira es un engaño de la mente, en tanto que el mal es un engaño de la voluntad. Y lo que se lo dije ahorita, no, un pecadito de vez en cuando no hace daño. Hombre, la lógica nuestra debería ser no caer en el pecado. No, porque es que todavía no somos santos, no. Pues que es que el propósito es ser santos como santos es mi Padre. Y ser santos como santo es mi Padre es querer las cosas buenas. Es querer encontrar el camino justo y verdadero. San Cipriano, con respecto a los ídolos, nos dice incluso lo que es el hombre. Cristo ha querido serlo para que el hombre pueda ser lo que es Cristo. San Cipriano nos enseña, o nos invita, o nos explica por qué Dios se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo. Vuelvo y repito las palabras de San Cipriano antes de que se me olvide. Lo que es el hombre, Cristo ha querido serlo para que el hombre pueda ser lo que es Cristo. Mire, eso es tan lindo de entenderlo si abrimos el corazón. San Cipriano, vuelvo y repito, en su libro o sus escritos sobre los falsos dioses o los dioses con minúscula, nos dice lo que es el hombre, Cristo ha querido serlo para que el hombre pueda ser lo que es Cristo. Ahí está la conjunción de la redención y la deificación. Dios redime para santificar al hombre. Dios redime para santificar al hombre. Ojo, libre y voluntariamente. San Máximo el Confesor en algunos de sus escritos nos dictamina o nos enseña que se trata de una realización del eterno proyecto del amor creador. Del eterno proyecto del amor creador. O sea, San Máximo el Confesor dice que así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la entrega generosa de Jesús al mundo, lo que ha generado o lo que ha hecho, dice San Máximo el Confesor, es un plan eterno de amor de parte de Dios. Un plan eterno de amor de parte de Dios para con los hombres. La unión plena de la divinidad y la humanidad, de lo no creado y de lo creado. Esa conjunción, esa unión es lo que nos convoca a entender hoy el pecado y el mal. ¿Listo?
Vamos, continuamos. La comida no es mala, pero la glotonería sí lo es. Procrear hijos no es malo, pero la fornicación sí lo es. El dinero no es malo, pero la avaricia sí lo es. El hombre no es malo, pero la vanagloria lo es. La verdad, en verdad no hay maldad en las cosas existentes, sino solamente en su mal uso, nos dice San Máximo el Confesor en los capítulos sobre el amor, en el capítulo 3 y en el numeral número 4. ¿Cómo vamos? Dudas, inquietudes. ¿Vamos entendiendo a dónde queremos llegar con la temática de hoy? No, señor, yo estoy entendiendo. Ok. Sí, señor. Ok, entonces, Sí, señor. ese, créanme mis hermanos, que es el propósito, ¿sí? La justicia que Cristo acaba de manifestar y la cual tenemos acceso en su cuerpo, ¿sí? Es sobre todo restablecer la gran circulación de la gloria interrumpida por el pecado. Ese círculo amoroso entre creo al hombre a mi imagen y semejanza para que sea como yo, sea feliz como yo, viva en un mundo de felicidad y tranquilidad, se rompe con el pecado. Se rompe con el pecado, ¿sí? Entonces, el sacrificio que nos vuelve inocentes de una vez por todas es un sacrificio de reintegración que consume la opacidad, o sea, todo aquello que opaca nuestra naturaleza caída y nos vuelve, mis hermanos, a abrir el paraíso de la gloria. Esa es la enseñanza de San Máximo el Confesor y es uno de los escritores de la Iglesia que más nos invita a reconciliarnos. Por eso ahí vamos a mirar, hoy creo que nos da el tiempo para hablar sobre el Padre Espiritual, el significado de tener un Padre Espiritual en la iglesia ortodoxa. Por eso es tan importante, y ustedes lo saben, y yo se los he explicado muchas veces, que si bien es cierto en el caso nuestro, pues todos tenemos, usamos nuestros ornamentos con el orden debido, también es claro que para muchos casos al sacerdote no se le permite utilizar el epigonatio así como así. El epigonatio es una disposición, un preacondicionamiento para el ejercicio de una pastoral ministerial. En iglesias, y el padre Juan que está en la iglesia griega lo sabe, y los que están en la iglesia griega, en la iglesia no a todos se les da la libertad de utilizar el epigonatio. Ahora, por necesidad pastoral, la iglesia universal tiene un concepto que se llama economía de la iglesia, y la economía de la iglesia no habla de plata, sino cómo de manera práctica en territorios de misión la iglesia, a través de la autorización que le dé su obispo, tiene ciertas libertades. Entonces, por eso, por ejemplo, todos usamos el epigonatio, pero realmente en el orden adecuado de la iglesia no todos están llamados a utilizar el epigonatio, sino al que el obispo le autoriza, porque es un símbolo que normalmente usan los padres espirituales. Ok, vamos a continuar. Ahora, vuelvo y repito, normalmente en muchas iglesias se autoriza que los sacerdotes utilicen todos sus ornamentos, incluido el orden normal con el epigonatio. San Nicolás de Servia, en sus pensamientos, cuando habla acerca del bien y del mal, nos dice: Dios y el pecado se hallan en polos opuestos. Nadie puede poner su rostro ante Dios si no ha puesto la espalda al pecado. Ojo con esto. Nadie puede tener o poner su rostro ante Dios si no ha puesto la espalda al pecado. Cuando un hombre vuelve su rostro ante Dios, todos sus caminos llevan a Dios. Cuando un hombre se retira de Dios, todos sus caminos conducen a la perdición. Cuando un hombre finalmente rechaza a Dios de palabra y en su corazón, ya no puede hacer otra cosa que no sirva para su completa destrucción, tanto de su alma como de su cuerpo. Eso tenemos que entenderlo y asimilarlo como una realidad. Mucho más profundamente en la ortodoxia, que concibe la obra redentora de Cristo como el triunfo de la vida. La cruz, mis hermanos, da muerte a nuestro asesino, da muerte a nuestra mortalidad,
valga la redundancia, mortalidad humana, podríamos decirlo así, ¿sí? Por la unión del verdadero Dios y del verdadero hombre. La vida divina, mis hermanos, brota en la humanidad y todo lo que se oponía a esta unión, de alguna manera, se ha agotado. ¿Y cómo se agota? Con la presencia de Dios. ¿Cómo se mantiene? Con la disposición del hombre de darle la espalda al pecado. Con la disposición del hombre de darle la espalda al pecado. Y eso no se entiende si no hay oración. Y eso no se entiende si no hay oración, si no hay un propósito de intentar vivir como merece nuestra vida como cristianos, ¿sí? Mire, el infierno, las enseñanzas, sobre todo en las enseñanzas de San Juan Crisóstomo, en sus epístolas o homilías o enseñanzas, como queramos llamarlo, cuando escribe sobre el infierno, nos dice que el infierno había tomado un cuerpo y se ha encontrado ante un Dios. Había tomado la tierra y se ha reencontrado el cielo. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Cristo ha resucitado y tú has sido destruido. Cristo ha resucitado y los demonios han caído. Cristo ha resucitado y la vida reina. Eso es parte de las enseñanzas de San Juan Crisóstomo para el tiempo de la Pascua, cuando nos habla de ese triunfo de la resurrección. Cuando Él nos dice, mire, si le dan la espalda al pecado, van a resucitar con Cristo. Pero es por medio de la libertad, no es por el condicionamiento. Por eso esa teoría de que no vamos que estamos condenados si no hacemos aquello o lo otro, no es una teoría de Dios, es una teoría de humanos. Simplemente Dios nos dice, mire, si usted toma el camino del bien, va a vivir en la gracia mía. Si toma el camino del mal, no va a vivir en la gracia mía. Y quienes no viven en la gracia mía, viven en la perdición, en la muerte, en otro tipo de espíritu, menos en el espíritu de la salvación. Ahora bien, San Justino, cuando se refiere en sus escritos ascéticos y místicos sobre la libertad, nos dice, en verdad solamente hay una libertad, la santa libertad de Cristo, en tanto que Él nos libera del pecado, del mal, del demonio. Nos liga con Dios, es decir, nos une. Todas las demás libertades son ilusorias, falsas, es decir, son todas ellas, de hecho, una esclavitud. El extremo de la libertad es la esclavitud. Mis hermanos, el extremo de la libertad es la esclavitud. Nos lo enseña San Justino de Popovich. El extremo de la libertad es la esclavitud. Repito esto para que nos quede claro. El extremo de la libertad es la esclavitud. Y eso tiene que quedar claro. Si no estamos sujetos a la presencia de Dios, nos vamos a perder. Mire, la cosmología ortodoxa, ¿sí? nos guía para poder entender, nos muestra para poder entender, ¿sí? Que dentro de la eclesiología de la iglesia, dentro de ese Cristo vivo y resucitado, se puede definir como una presencia física del cuerpo de la gloria. Es decir, la presencia viva de Dios en su pueblo. A través de los sacramentos, de la gracia de los sacramentos, a través de la manifestación de Dios con su pueblo, a través de las Sagradas Escrituras. Ese encuentro de Dios con los hombres en la Eucaristía, en la reflexión de la palabra de Dios, en la enseñanza de los padres. ¿Sí? Desde la antigua, casi desde el siglo V en adelante, cuarto y quinto, los padres griegos han ido desarrollaron una teoría dinámica de la materia, con creación de puro inteligible. Eso lo vimos en la clase pasada. Lo inteligible, eso lo vimos en la clase pasada, cuando hablamos de Gregorio de Niza. Eso repásenlo porque eso es muy importante. Esas diapositivas que están en la plataforma, para que las descarguen, las tengan, las repasen, las estudien, preparen incluso sus reflexiones, sus homilías, sus enseñanzas, y que podamos ir discerniendo
De pronto les voy a hacer llegar también un diccionario por este medio, porque comprarlo, pues lo más práctico a veces es comprarlo realmente. Pero si no hay forma, pues yo voy a mandarles un diccionario teológico para que lo tengan a la mano, que no es tan bueno. Cuando podamos hacer el esfuerzo, compramos un diccionario teológico, y más bien como tirando a bizantino, para que tengamos conceptos claros, diáfanos y transparentes, porque a veces suele confundirnos tanto material que hay en internet. Y terminamos de pronto con diccionarios protestantes, que algunos pues son de algún beneficio, pero que realmente no nos llevan a un Dios diferente al de ellos, o nos llevan, perdón, a un Dios diferente al de ellos, comillas, 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 porque el Dios es un Dios para todos, pero a veces nos quieren mostrar un Dios como que el Dios que salva si das plata al pastor, el Dios que te va a dar prosperidad si entregas tu casa. Cosas de esa naturaleza no están y no encajan dentro de la iglesia tradicional, dentro de la iglesia ortodoxa. Ok, continuamos. Aquí pusimos una gráfica de cómo estamos hoy contaminados con toda la tecnología, con todos los productos, con todo lo que existe en el mundo de hoy. El mártir Alexander Menen, en su carta a su hijo en 1922, nos dice: solamente la fe que no termina del todo con esta existencia terrenal nos da el poder de no encadenarnos a esta vida terrenal, y por su causa no entra en toda clase de bajeza, degradación y humillación. Solamente el hombre de fe profunda y sincera puede ser verdaderamente libre. Ojo con eso, mis hermanos. Solamente el hombre de fe profunda y sincera puede ser verdaderamente libre. La dependencia en el Señor Dios es la única dependencia que no degrada al hombre, ni lo convierte en un pobre sirviente, como lo hace ver el marxismo, el comunismo y el leninismo. ¿Cierto? Esa teoría no encaja para nosotros, cuando nos dice que la iglesia o el Dios que tenemos los cristianos es el opio del pueblo. No, mis hermanos. Desde un sentido místico cristiano, esa adicción a Dios es la que nos hace ver el mundo de una manera diferente, en donde todo es posible, en donde todo se puede hacer con propósitos sanos, firmes y verdaderos. Entonces, desde ese año de enseñanza es concientizarnos a qué tipo de Dios revelado estamos aceptando en nuestra vida. Algunas personas entienden por la palabra libertad la capacidad de hacer cualquier cosa que uno quiera. La gente que tiene más se permite a sí mismo entrar en la esclavitud de los pecados. Las pasiones y las bajezas son con más frecuencia que los que aparecen como fanáticos de la libertad externa, queriendo estirar las leyes tanto como sea posible. Pero tal hombre utiliza la libertad externa solamente para agobiarse a sí mismo más severamente con la esclavitud interior. Eso ya creo yo que queda claro. Eso de que tanta libertad nos hace esclavos de la dependencia. La verdadera libertad, nos enseña San Filareto de Moscú en uno de sus sermones, es la capacidad activa de un hombre que no está esclavizado al pecado, que no es asaltado por una conciencia condenatoria a elegir lo mejor a la luz de la verdad de Dios y hacerlo realidad con ayuda del magnánime poder de Dios. Esta es la libertad de la cual ni el cielo ni la tierra están restringidos, a fin de que, conociendo a Dios, entendamos la libertad. A fin de que, conociendo a Dios, conozcamos y entendamos la libertad. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Adelante. ¿Alguien está en línea? Todo claro hasta ahora, monseñor, y fascinante. Todo bien, Por monseñor. este lado vamos muy bien. Sí, la idea, mis hermanos, es que, y si están tomando apuntes, tómenlos, porque yo preparo las diapositivas, pero tengo aquí unos apuntes que voy sacando y voy complementando. Cosas que ustedes van viendo que no salen en la diapositiva, porque pues transcribir el libro ahí no nos quedaría bien y nos amanece aquí todavía hablando. Yo simplemente... ¿Puede repetir esa frasecita, monseñor? Conociendo a Dios, entendemos la libertad. ¿Eso sí es la frase? Sí. Conociendo a Dios, entendemos el significado de la libertad.
Conociendo a Dios entendemos el significado de la libertad. Si no conocemos a Dios, vivimos en la oscuridad, entonces estamos esclavizados a un yo interior que es el que nos hace suponer que todo está bien. Porque, bueno, yo me siento bien, estoy bacán, estoy cómodo, estoy tranquilo. Y realmente no es la cosmovisión de la iglesia esa. Ese no es el propósito de la iglesia, que ha ido preparándonos con conciencia a entender cómo se magnifica el amor de Dios, cómo entendemos la misericordia de Dios, cómo podemos abrirle las puertas a Dios desde la misma libertad, porque vuelvo y repito y se los dije ahora, Dios no nos obliga, Dios nos convoca, Dios nos invoca libremente, voluntariamente. ¿Quiénes quieren seguirme? Bien, pues, que yo, bueno, bien, pues, por acá, pase, bienvenido, siéntese, tome asiento. Estas son las condiciones, vea esto, es así, así, así. ¿Quiere seguir? Bueno, bien pueda. Recuerden cuando hablamos de la clase pasada o antepasada, aquel personaje que, señor, yo quiero seguirte. Bueno, venga, haga esto, haga lo otro. Y el hombre, cuando ya le tocó en el bolsillo, dijo, esta vaina está dura, esto no es para mí. Y así mismo, de esa manera, actúa Dios. Nos da la libertad para escoger qué camino queremos coger. El camino que nos da la libertad o el camino que nos da la esclavitud. Entonces, es entendiendo ese concepto, entendiendo esa presencia real de Dios en nuestra vida, es donde podemos decir, bueno, ahora sí soy un hombre libre, porque sé y conozco que no dependo de mis vicios, que no dependo solo de mis errores, sino también de mis cualidades como hijo de Dios, como cristiano, a la que estoy llamado dentro de ese concepto de entender la misericordia, el amor y la bondad de Dios para todos y cada uno de nosotros. Vamos hasta ahí. Sí, de todas maneras, monseñor, la clase queda grabada por si uno, pues yo estoy tomando notas, pero hay cosas muy buenas que ha dicho ahí. Sí, mire, porque Pero ya la clase queda grabada, ¿cierto? Sí, claro, claro, con la ayuda de Dios, igual que la otra, y la podrán en el link de la plataforma, van a encontrarla ya más tarde o mañana. Para que entendamos de esa manera, mis hermanos, que Dios es absolutamente trascendente. Dios es absolutamente trascendente. Es decir, no existe ni una sola cosa de todo lo creado que goce ni jamás gozará de la más mínima comunión con la naturaleza suprema ni la proximidad de ella, sino solamente la trascendencia absoluta de Dios. Esa trascendencia absoluta de Dios tenemos que entenderla cuando entendemos de manera positiva lo que quiere Dios, con esa comunión a la que nos invita, con un Dios que es trinitario, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. Cuando entendemos su exposición, cuando entendemos su propósito para entenderlo de una buena manera, y que es lo que nos debe guiar a ese encuentro. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Aquí hay libertad en el amor al prójimo y por el prójimo. En esta libertad hay igualdad. En los mandatos terrenales puede no haber igualdad, mas esto es importante para el alma, donde libremente busca el camino de la libertad. Eso de la libertad, vuelvo y repito, tiene que ser siempre con libertad. Porque tenemos que entender, mis hermanos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu es dador de vida. ¿Y por qué entendemos que el Espíritu de Dios es dador de vida? Bueno, déjenme, yo abro las Escrituras y me voy por aquí a abrir las Escrituras. Déjenme un segundo. Abro aquí las Escrituras. Génesis capítulo 1, para que podamos volver a tener claridad, porque el Espíritu de Dios es dador de vida. Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra era caos, confusión y oscuridad. Por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Si escuchan eso, porque Dios es dador de vida y su Espíritu
espíritu como el viento aleteaba por encima de las aguas. Desde el principio entendemos que Dios es dador de vida, es dador de vida. Entonces, ¿cuál viene a ser entonces la vida que se nos comunica? ¿Cómo entenderlo? Lo tendremos que entender como lo enseña el pensamiento ortodoxo. Encontrar la verdad en la salvación de Jesús, en lo que Él nos da, en lo que Él quiere, porque Dios se manifiesta, Dios se expresa, ¿sí? El trascendente, o sea, Dios, que hace de la oscuridad su morada. Salmo capítulo 17, versículo 12. Sigue siendo por naturaleza el inaccesible. Y eso lo recitamos de una manera hasta linda, hasta maravillosa, cuando hacemos la oración del credo. Déjenme aquí, busco el texto exacto, denme un segundito aquí. A ver, ¿dónde se me hizo? A ver, aquí está, ¿dónde está? A ver, se me fue el texto acá. Bueno, ahorita lo voy mirando más adelante. Vamos a contar que no vamos a perder. No cualquiera puede ser un rey, ni cualquiera un patriarca u un gobernante. Pero en cualquier puesto es posible amar a Dios y agradarle, y solo esto es importante. Y quien ame a Dios más en la tierra estará en mayor gloria en su reino. Eso nos lo enseña de una manera sencilla y práctica San Silvano el Atonita, de lo que vimos la clase pasada. Desde la fe ortodoxa, desde la enseñanza ortodoxa, entonces el propósito de la vida, ¿cuál viene a ser? Todo cristiano debe hallar por sí mismo el imperativo e incentivo a ser un santo. Se los dije ahora. Ser santos como santo es mi Padre. Si ustedes y nosotros vivimos sin luchar y sin la esperanza de convertirnos en santos, entonces somos cristianos solamente de nombre y no en esencia. Entonces la revelación de Jesucristo a nosotros, o sea, la manifestación de Jesucristo a nosotros, se pierde. Es en vano. No tiene sentido esa filiación que se nos ha comunicado con el misterio del bautismo. ¿Sí? Dios, puesto que ha asumido y transfigurado toda nuestra humanidad, quiere comunicarse con el hombre total. Dios quiere comunicarse con el hombre. Y lo que nos enseña la espiritualidad ortodoxa, desarrollada de una manera muy práctica desde la realidad de las afirmaciones de San Pablo y de San Juan en sus escritos apostólicos o bíblicos, evangelísticos, sobre nuestra filiación con el Hijo, nuestra incorporación a Cristo, nuestro nuevo nacimiento en el Espíritu. Y los invito a que tomemos un texto que está en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. A ver, Timoteón, me perdiste. Las cartas, Pedro, San Juan. Un segundito. Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y nos dice, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano, ni le puede ver, a él el honor y el poder por siempre. Amén. Eso nos lo enseña San Pablo a Timoteo. Santificación y nacimiento, ojo con eso, santificación y nacimiento a la vida eterna no pueden ser entendidas más que en el sentido de participar de la deificación de Dios. ¿Y cómo se llama esa participación de la deificación de Dios?
Se lo dije yo ahorita cuando empezamos. Pequeños dioses, con minúscula. A eso la Iglesia Ortodoxa lo ha definido, y bueno, la teología mundial o universal lo ha definido como la teosis. ¿Y qué es la teosis? Es la participación, ¿sí? ¿De qué? De la deificación de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a participar de la teosis, de la deificación de Dios. Y eso es en tiempo real. ¿Cómo es en tiempo real? En el momento en que estamos dándole la espalda al pecado. Le estamos dando la espalda al pecado para congraciarnos en vida y en espíritu con la libertad de ser hijos de Dios. Mire eso tan lindo. En la medida en que libremente aceptamos a Dios, libremente experimentamos a Dios, libremente vivimos a Dios en nuestra vida, nos participa a Él como, no como pago ni como ofrenda, porque Él no nos da ofrendas. Somos nosotros que estamos llamados a darle la ofrenda a Él con nuestra entrega generosa. Y Él como que nos dice, a cambio de eso, tenga, libremente le doy la deificación, participe en mi divinidad, participe en mi gracia. Pero siempre y cuando lo hacemos de manera libre y voluntaria. San Filareto de Moscú continúa, bueno, San Filareto de Moscú tiene un catecismo también. Yo por ahí tengo unos extractos y valdría la pena, porque es un catecismo muy viejo, pero muy bueno, de 1845 al 49 más o menos. Se llama Catecismo de San Filareto. Y es un escrito maravilloso que habla divinamente de una teología práctica para su tiempo, siglo XVI, XVII y XVIII, de una teología asequible. Hemos escuchado que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Pero nos engañamos a nosotros mismos y creemos que estamos redimidos mientras seguimos siendo pecadores. Eso no es un precepto que nos tiene que guiar toda la vida. Dios nos da libremente la libertad y la salvación, pero libremente nosotros nos condenamos o seguimos el camino de la salvación. Recordamos la diapositiva pasada, donde un hombre tiene dos caminos y mostrando un camino de pecado, de perdición y libertinaje, y un camino de salvación en Cristo, y pusimos el Pantocrátor. Cristo salva a los pecadores al darle los medios para convertirse santos. Él nos da los medios, ¿sí? Pero si vivimos en el medio de la avaricia, de la envidia, del gula, la ira, la lujuria, la pereza, la soberbia, entonces estaremos definitivamente alejados de la luz de Cristo. La adquisición, mis hermanos, como lo dice el Irmán Junupuri, la adquisición de santidad no es asunto exclusivo de los monjes, como piensan algunos. Las personas con familia también están llamadas a la santidad, como lo están aquellos en toda clase de profesionales que viven en el mundo, porque el mandamiento sobre la perfección y la santidad no es dada solamente a los monjes, sino a todas las personas, a todos aquellos que libremente quieren participar de esa esencia, de esa misericordia. Mire, San Atanasio en muchos de sus escritos dice que en el Espíritu el Verbo glorifica a la criatura y deificándola y adoptándola la conduce al Padre. Ojo con esto, vuelvo y repito. Dice San Atanasio, en el Espíritu el Verbo glorifica. ¿Quién es el Verbo? ¿Sabemos quién es el Verbo? Cristo es el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y habitó en medio de nosotros. Entonces, mire, pues mire Atanasio, como por eso son santos, por eso fueron y siguen siendo para nosotros una lumbrera. San Atanasio dice en sus escritos, en el Espíritu, ¿a quién se refiere? Al Espíritu de Dios. En el Espíritu, el Verbo, al Hijo, se refiere al Hijo, glorifica a la criatura. ¿A quién? ¿Quién es la criatura? El hombre. Y deificándola, la adopta para conducirla al Padre. Mire San Atanasio cómo llama e invoca a la Trinidad. Vuelvo y repito, porque estos son de mis notas que tengo aquí para explicar esta parte de la diapositiva. Dice San Atanasio, en el Espíritu, el Verbo, vuelvo y repito, en el Espíritu, el Verbo, o sea Jesús, glorifica a la criatura, o sea al ser humano.
y deificándola la adopta para poderla conducir al Padre. Eso es muy lindo. O sea que el ir al Padre es una invitación en fuerza del Espíritu y poder del Verbo. Venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Eso es la invitación del Señor. Esa correlación de encontrar el poder del Espíritu, la actuación del Verbo, que es el que actúa, es para conducirnos a la presencia del Padre, siempre y cuando aceptemos ser adoptados para asumir en nosotros la presencia de Dios, es decir, poder deificarnos. Esta deificación, mis hermanos, tiene que ser real. La luz y la vida que el Espíritu nos comunica designan, mis hermanos, una presencia ontológica de Dios mismo. Ontológica de Dios mismo. O sea, no es un Dios que va por correspondencia, no es un Dios que el martes llego, no, es un Dios vivo que está viviendo con nosotros en el segundo, en la centésima, en el minuto, en el momento, en el instante, porque se revela como quiere, cuando quiere, sin dejar de ser en su revelación el mismo Dios inaccesible. O sea, ¿cómo así? Claro, lo leímos ahorita, en aquel que no todo mundo ve, pero sí en aquel que todo mundo puede recibir. Eso no lo entendemos si no lo hacemos desde la fe. Y poder entenderlo desde la fe es decirle al Señor: abre mi mente, abre mi corazón para entender tus palabras, para entender tu enseñanza e intentar caminar por el camino correcto. El principal propósito de nuestra vida es vivir en comunión con Dios. Créanme, mis hermanos, como cristianos, ese es nuestro principal propósito. Ese es nuestro principal propósito. Para este fin, el Hijo de Dios se encarnó, para devolvernos a esta divina comunión que se había perdido por la caída en el pecado. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, entramos en comunión con el Padre y así obtenemos nuestro propósito. San Teófanes el Recluso, en muchas de sus cartas. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Vamos bien? ¿Entendemos el tema? Hoy estamos muy teológicos. Sí, está muy bueno. Vamos bien. Hoy estamos muy teológicos. El tema de hoy es muy teológico. Esa frasecita, Monseñor, que me hizo falta en el ir al Padre, es una invitación del Espíritu. ¿Y qué sigue de eso? Padre, ya solté la hojita que tenía aquí. Vayan tomándola, cogiéndola y la cogen y me pregunten en el momento para que no nos perdamos. Tengo apuntes aquí de todos los lados. Bueno, yo voy a ver la clase, Monseñor. Ojalá vieran como tengo mi escritorio aquí. La tengo llena de papeles y punticos y noticas. Entonces yo voy tomando nota y voy rayando. Entonces, entender esa comunión no es más que participar en gracia al Espíritu, por misericordia del Verbo, caminando hacia Dios, si hemos encontrado el propósito de la deificación: hacernos pequeños dioses. Si ya es cierto que Dios es completamente inaccesible, pero se vuelve completamente participable, porque ya vimos cómo es que se hace participable, ¿sí? Entonces, dice San Máximo el Confesor, y también lo recalca mucho San Gregorio de Palamas: la comunión, participación en una epéctasis, en una unidad mística, ¿sí? Es donde se expresa el dinamismo del amor completo entre el Padre y su creación. Esa unión se hace síntesis, se hace resumen en el amor infinito que el Padre ha tenido para con nosotros. ¿Cómo? Hombre, entregando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos transmitiera con la fuerza del Espíritu la invocación a participar de las esencias divinas de Dios.
Así nosotros también estamos o entramos en esta vida temporal por causa de algo aún mayor, por la vida eterna, la yihad. La vida eterna es la yihad. Así como lo dice San Nicolás de Serbia, así como los soldados piensan con alegría en regresar a casa, así también los cristianos constantemente recuerdan el final de sus vidas y su retorno a su patria celestial. Por eso, aun cuando el dolor de la muerte nos castigue y nos persiga, saber que como cristianos nos encontraremos con el Dios de la misericordia, el Dios que nos comunica energía viva, nos hace entender con plausible testimonio que es poder algún día estar cerca de la casa del Padre. Ahora bien, San Silvano la Atónita nos dice respecto a los santos: el alma humilde es bendecida, el Señor le ama. La Madre de Dios es superior a todos en humildad, por tanto todas las razas la bendicen en la tierra, mientras las que los poderes celestiales le sirven. Y el Señor nos ha dado a su bendita Madre como defensora y auxiliadora. Ahí está cómo vamos entendiendo ese propósito místico también de Dios a través de nuestra Santa Theotokos. San Silvano de la Atónita continúa diciéndonos que yo amo a los que me aman y glorifico a los que me glorifican. En Proverbios 8:17 y 1 de Reyes 2:30 dice el Señor de sus santos: el Señor dio el Espíritu Santo a los santos y ellos nos aman en el Espíritu Santo. Los santos escuchan nuestras oraciones y tienen el poder de Dios de auxiliarnos. Todo el pueblo cristiano sabe y entiende esto. Muchos piensan que los santos están lejos de nosotros, mas ellos están lejos de aquellos que se alejan de ellos, y muy cerca de los que observan los mandamientos de Cristo y tienen la gracia del Espíritu Santo. En los cielos todo se mueve por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está también en la tierra. Él vive en nuestra iglesia, vive también en los sacramentos o en la gracia de los sacramentos. San Silvano continúa diciéndonos que Él está en las Santas Escrituras, Él está en el alma de los fieles. El Espíritu Santo une todas las cosas y por eso los santos están cerca de nosotros. Y cuando les oramos a ellos, entonces el Espíritu Santo escucha nuestras oraciones y nuestras almas sienten que ellos oran por nosotros. Esas enseñanzas se entienden si las vivimos desde la fe. Los santos se parecen al Señor, pero también todas las personas que cumplen los mandamientos de Cristo, más aquellos que viven según sus propias pasiones y no se arrepienten, son como el demonio, apartados y perdidos de la misericordia de Dios. Creo que si este misterio fuese revelado al mundo, entonces ellos dejarían de servir al demonio y cada uno buscaría servir al Señor con toda su fuerza y con todo su ser. Nos lo enseña en sus escritos San Silvano. Y continúa él de una manera práctica, dándonos o mostrándosenos de una manera casi que placentera, mostrándose de una manera real. Cuando el alma por el Espíritu Santo llega a conocer a la Madre de Dios, cuando en el Espíritu Santo el alma se hace afín a los apóstoles, los profetas y a todos los santos y los justos, entonces ella es atraída irresistiblemente hacia ese mundo y no puede permanecer más, es molesta y sedienta y no puede dejar de orar, y aunque en el cuerpo se haga cansado y quiera acostarse de una cama, aún estando en cama el alma desea el Señor y el reino de los santos. Qué enseñanzas tan lindas si las vamos asimilando. Respecto a las Santas Escrituras, dentro de la libertad del bien y del mal, nos conducen a Dios y abren el camino al conocimiento de Dios. Las Escrituras tienen un propósito, no son propósitos en vano, sino propósitos para entender qué nos enseña Dios, qué nos enseña en su misericordia, qué nos muestra con las enseñanzas de sus escritos, cómo llega a nosotros para poder entender su gracia, cómo se manifiesta a nosotros para decirle, hombre, esto es lo que yo entiendo desde el poder del Espíritu de Dios. Una comunión práctica, una comunión sincera, una comunión real, una comunión que nos lleva a entender el propósito de Dios que tiene para usted, que tiene para mí,
Si no, eso no tendría sentido, no tendría gracia, no tendría propósito de Dios para poder entender su esencia en medio de nosotros. Entonces, esas enseñanzas que hoy nos comparte San Juan Crisóstomo respecto a la predicación del Evangelio según San Juan, el capítulo 59, versículo 2, perdón. De todas las aflicciones que agobian a la raza humana, no hay una, ya sea espiritual o corporal, que no pueda ser sanada por las Santas Escrituras, dice San Juan Crisóstomo, y es muy cierto. Continúa San Juan diciéndonos, así como aquellos que están privados de la luz no pueden caminar recto, así también aquellos que no contemplan el rayo de las Santas Escrituras han de pecar necesariamente porque ellos caminan en la profunda oscuridad. Ahí entendemos. Dudas, inquietudes. Dudas Por o el momento inquietudes. todo bien, monseñor. Todo claro hasta ahora, monseñor. Ah, bien, monseñor, está bien. Ahí cómo vamos viendo la situación para poder entender todo este proceso de libertad y de esclavitud, o de luz y de salvación. Hasta ahí vamos bien. Sí, monseñor, Ok. vamos bien. Entonces, la misma antropología ortodoxa se entra por el arrepentimiento, que créame que no es pura acción moralista o voluntarista, sino un cambio radical del hombre que se abre al misterio de Cristo Salvador. Es un cambio de mente, o un nous, una metanoia, de la que en tiempos pasados hemos hablado, una metanoia que es un cambio de orientación total, un salir del egoísmo, las cosas del pasado, una conversión, pistofe, un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual. Y eso es lo que necesitamos para entender qué quiere Dios para nosotros desde las Escrituras, desde las enseñanzas, cómo entender su misericordia, cómo entender su amor, cómo entender qué quiere Él para nosotros hoy, siempre y todos los días, cómo se nos comunica dentro de la iglesia o cómo se nos da fuera de la iglesia, cómo podemos ser parte de esa práctica hermosa, misericordiosa, de poder ver su amor manifestado o entregado a los hombres, libre y voluntariamente. Porque así como a Él, o Él quiso libre y voluntariamente asumir la cruz, cargar la cruz, así libre y voluntariamente es la invitación que todos los días nos hace para ser testigos de su reino, para llevar por doquier sus enseñanzas, como la manifestación de que tenemos un Dios vivo, un Dios que actúa, un Dios que está todos los días en medio de nosotros, un Dios que actúa, un Dios que se manifiesta, un Dios que se expresa a través de las enseñanzas. San Marcos de la Zeta en sus sermones nos dice: un hombre humilde que vive una vida espiritual cuando lee las Santas Escrituras relacionará todo consigo mismo y no con otros. Es decir, esto es para mí, como es para aquel, pero no, hoy se centra en mí, es para mí. Dios me habla a mí. En todo lo que encuentres en las Santas Escrituras, busca el propósito de las palabras para que puedas entrar en la profundidad del pensamiento de los santos y así les comprendas con mayor exactitud. No te acerques a la lectura de la Divina Escritura sin la oración y pidiendo la ayuda de Dios. Considera que la oración es la clave al verdadero entendimiento de aquello que es dicho en las Santas Escrituras. San Isaac el Sirio, en una de sus enseñanzas. Como les dije al principio, esta unidad 3 se nos extiende un poquitico más. ¿Cómo vamos? ¿Se sienten bien? ¿Están cansados o qué? Todavía nos falta un poquito de camino por recorrer. ¿Cómo vamos? Vamos bien, monseñor, bien. ¿Continuamos o paramos y seguimos un día de la semana? Ustedes me dirán.
Este temita es un poquito largo y yo no quería como cortarlo a mitad porque pronto nos perdemos un poquitico, pero aquí vamos bien, no tengo problema. ¿Ustedes cómo se sienten? Son las 9:15, ya llevamos más de la hora y media en la temática de hoy y vamos a mitad de camino casi porque el tema es un poquito no expedito sino práctico y hay que entenderlo de lo práctico para que no nos quede en el aire. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Pues, monseñor, por mi parte no hay ningún problema. No sé los otros hermanos cómo estarán de tiempo, de cansancio. Escucho, adelante. Señor, yo creo que es mejor seguir, monseñor. Bueno, no dejemos el tema medio. Pues pienso yo. Sí, no hay problema, yo no tengo ningún problema. Yo es por ustedes porque pronto Dele. algunos se sienten Yo sé que sigamos adelante. Ok. Sí, Digamos que terminemos la digamos que no- temática y así no tenemos que hacer otro enlace otro día ni nada. Perfecto, entonces denme un segundito, yo me sirvo un poquitico de algún líquido para tomar porque ya tengo el paladar no hendido sino seco. Denme un segundito, por favor. Logren el recreo. Señor nuestro Dios tendremos por santo y a Él temeremos. Porque Dios con nosotros está y en Él pongo mi confianza. Él será mi santificación. Porque Dios con nosotros está y en Él pongo mi confianza. Seré salvo por Él. Porque Dios con nosotros está. Aquí estoy con los hijos que me ha dado el Señor. Porque Dios con nosotros está. El pueblo que andaba a oscuras vio una grandiosa luz. Porque Dios con nosotros está. Ustedes que The Bluetooth device is ready to pair. Oh Señor, clamo a ti, escúchame, oh Señor. Ya voy, mis hermanos, que aquí destapado a esto. Escúchame, atiende la voz de mi súplica, cuando clamo a ti. Escúchame, oh Señor. Listo, ya llegué acá. Ahora sí. Bueno, vamos ahí bien entonces. ¿Aló? Sí, monseñor. Bueno, listo, qué pena con ustedes, Atento. Dele. estaba seco el todo. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, ustedes saben que la Iglesia Ortodoxa tiene, la escritura es la misma, las escrituras es la misma, pero tiene una escritura o una versión bíblica que es más propia para las enseñanzas que se utilizan en la Iglesia. Va muy de la mano la Anacarcolunga, la Biblia de los 70, que se llama, o la de San Jerónimo, entre otras. Pero tiene la Iglesia pues su propia versión de las Sagradas Escrituras,
Hay una versión americana, yo la tengo, pero lastimosamente es muy difícil conseguirla en español, solamente viene en inglés, aunque por ahí creo que los antioquenos la están tratando de traducir en California. Ojalá se pueda tener una versión de esas en español para las personas. En la próxima clase se la voy a mostrar para que quienes no la conocen pues la conozcan y vean que la Iglesia Ortodoxa tiene una Biblia práctica que utiliza para sus enseñanzas. Entonces dice aquí Biblia para estudio ortodoxo. Cuando comiences a leer o a escuchar las Santas Escrituras, ora a Dios así: Señor Jesucristo, abre los oídos y los ojos de mi corazón para que pueda escuchar tus palabras y comprenderlas y pueda así cumplir tu voluntad. Eso es lo que nos enseña San Efraín el Sirio. Ora siempre a Dios de esta manera para que Él pueda iluminar tu mente y abrirla para ti el poder de sus palabras. Muchos, habiendo confiado en su propio razonamiento, se han retirado decepcionados. Dice San Jerónimo en sus cartas, o carta a San Paulino: los orgullosos pecan grandemente cuando, después de estudiar literatura secular y haber cambiado a las Santas Escrituras, consideran que todo lo que dice es la ley de Dios y no procuran conocer el pensamiento de los profetas y apóstoles, mas buscan extraer de las Escrituras textos inadecuados para sus propios pensamientos, como si fuese una buena obra y no la más sucia forma de estudio distorsionar los pensamientos de las Escrituras y someterlos a sus propias intenciones. A pesar de obvias contradicciones, es propio de niños charlatanes tratar de enseñar lo que no conocen. ¿Por qué se dice esto? San Jerónimo lo dice de esta manera: la Iglesia Ortodoxa enseña las Escrituras basada en las enseñanzas antiquísimas o antiguas de los primeros apóstoles de la Iglesia o los primeros discípulos de los apóstoles. De esa manera es que la Iglesia Ortodoxa enseña las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que realmente caracteriza, guía, para que podamos como asumirlo de esa manera, la enseñanza de la Iglesia. Por eso la Iglesia no ha dejado nunca de ser bíblica. Y eso de que el no dejar de ser bíblica es lo que la mantiene a ras o en igualdad de condiciones con la tradición, porque ha tenido las Escrituras como sustento de la tradición, de las enseñanzas propias de la Iglesia, y es lo que caracteriza mucho la ortodoxia católica. De hecho, en la Iglesia romana, quienes pasaron por la Iglesia romana o hemos pasado por la Iglesia romana, cuando uno hace las laudes en la mañana o cuando hace las completas o las vísperas, siempre se acostumbraba, y se acostumbra pues obviamente, a leer extractos de los padres apostólicos que ellos escribían para enseñar las Escrituras. Y uno se emocionaba cómo ellos enseñaban las Escrituras, cómo ellos enseñaban las Escrituras en el siglo II, siglo III, siglo IV y hasta muchos más siglos venideros. Porque así ha funcionado la ortodoxia católica: enseñar las Escrituras de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y de acuerdo a las enseñanzas de los padres apostólicos de la Iglesia. Así ha sido, así será y seguirá siendo por los siglos. La Santa Tradición. Si alguien desea protegerse de engañar y seguir saludable en la fe, debe primero someter su fe a la autoridad de las Santas Escrituras y después a la tradición de la Iglesia. Miren eso, ojo con eso, tomen nota de eso. Si alguien desea protegerse de engaños y seguir saludable en la fe, debe primero someter su fe a la autoridad de las Santas Escrituras. Miren, va de primero.
y después a la tradición de la iglesia. Mire eso, mire eso. Pero algunos preguntará, ¿acaso no es suficiente el canon de las escrituras para todo? ¿Y por qué debemos agregar a todo la autoridad de la tradición? Eso es lo que preguntarían algunos personajes. Esto es porque no todos comprenden las escrituras de la misma forma, porque uno las explica a su manera y otro de algún otro modo, de modo que es posible obtener de allí tantos pensamientos distintos como haya cabezas en el mundo. Por tanto, es necesario ser guiados por el entendimiento de la iglesia. Por eso es que la iglesia es una también, porque es un solo pensamiento. Mire algo tan lindo que caracteriza la ortodoxia entre canónicos y no canónicos. Bueno, aclaro esto, el hecho de no ser canónico no tiene por qué volverlo a un anglicano, ni metodista, ni complutense, ni josofita, ni plutarco, ni nada de esas cosas. Si se es ortodoxo y se trata de vivir de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, de las escrituras y los padres de la iglesia, es porque tenemos un mismo pensamiento. Realmente un ortodoxo no puede pensar diferente a otro. Y ya ustedes saben a qué me voy a referir con lo que voy a decir yo con lo siguiente. Un cristiano ortodoxo, sobre todo un clérigo, no está metido en política. Si va a hacer política, pues debe hacerse a un lado. ¿Que opine sobre política? Claro que sí, porque como dice por ahí un padre antioqueno, todo buen cristiano ortodoxo debe velar porque los políticos de su pueblo, de su comunidad, hagan el bien común. Eso sí es muy cierto, pero la iglesia no está de acuerdo con que los cristianos, como clérigos, sean políticos. Esas dos cosas no se pueden entender. Ahora bien, la iglesia de Chipre, para los que no saben, fue política mucho tiempo y aún sigue siéndolo. De hecho, el primer presidente que tuvo Chipre era el arzobispo de la iglesia de Chipre. El primer presidente. Y después de él existieron dos presidentes más que eran arzobispos, y casi que la única forma de enderezar la iglesia allí fue a través de la iglesia de enderezar el país, no la iglesia, perdonen. La única forma de enderezar el país fue a través de la autoridad de la iglesia, y fue el primer presidente, era el arzobispo de la iglesia de Chipre, que es adscrita a la iglesia de Grecia. Ellos ordenaron el país, le dieron forma, y hoy en día incluso al primado de la iglesia de Chipre se le da un escaño en el Senado, que no lo use porque tenga un delegado o lo que sea, se le da un escaño, pero ellos entregaron la autoridad civil a los civiles o a los políticos y se hicieron a un lado. Chipre tuvo un volcamiento impresionante de guerras, de peleas y una cosa, y el poder, quién lo tiene, quién lo que los griegos del norte y los del sur se peleaban por tener poder y autoridad allí. Y la iglesia local se organizó, se llenó de fuerza, de fe y de oración, y hicieron política sana para salvar al pueblo. Lo rescataron, tuvo su primer presidente que era arzobispo, autorizado por la Iglesia Ortodoxa Universal, y hasta el segundo y tercer presidente fueron ortodoxos clérigos. Hoy en día no, pero siguen teniendo mucha hegemonía. Entonces eso es para entenderlo, que no podemos pensar diferente, debemos pensar todos igual. ¿Qué es la tradición, mis hermanos? ¿Qué es la tradición? Es aquello que ha sido comprendido por todos en todas partes y en todos los tiempos. Es aquello que has recibido y no lo que tú supones. Entonces, nuestro trabajo es dirigir la fe hacia donde deseamos que vaya. Ojo, la fe hacia donde deseamos que vaya, sino seguirla a donde nos lleva. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que nos dejó la tradición. Es el camino que nos traza las Sagradas Escrituras. Y eso nos lo enseña en sus notas a un peregrino, San Vicente Lerins. Entonces, vamos viendo que realmente el entenderlo, el poder captarlo y de qué manera, es lo que nos debe mostrar la verdadera enseñanza de la Iglesia. Entonces, eso nos va mostrando el mismo misterio y misticidad con que la Iglesia
se nutre de espiritualidad, se nutre de ese poder, de esa misericordia, de esa bondad, de ese conocimiento pleno de la verdad de Dios, que se manifiesta en el conocimiento pleno de la verdad. Y ese conocimiento pleno de la verdad es el poder entender cómo se manifiesta en la iglesia la enseñanza de Dios. Eso, mis hermanos, desde la catequesis o charla de hoy, no se entiende si no asumimos el rol de quien busca el camino de la verdad. Recuerden que el único que es infalible es Dios, no hay hombres infalibles. Todo confirmado o todo crismado es llamado entonces a convertirse en un testigo consciente de la verdad, ¿sí? Aquel que por un largo y duro combate interior se deja llevar por el Espíritu Santo, entonces puede realizar plenamente la misión apostólica de la iglesia, porque entonces está llamado a anunciar el reino, no solamente con palabras, sino también con el poder, Y eso, no, vuelvo y repito, no se entiende si no hay una consecución propia de entender las enseñanzas de la iglesia. Y ese entender las enseñanzas de la iglesia no son al libre albedrío, no son porque nos da la gana, no son porque fue un antojo, no, hay una enseñanza práctica, es una enseñanza recta de la iglesia, que se nos ha dado y se sigue dando. Dice San Ignacio de Branchuminovic en sus lecturas respecto al Evangelio: no te propongas explicar los Evangelios a los otros libros de Santas Escrituras por ti mismo. Las Escrituras no fueron comunicadas arbitrariamente por los profetas y apóstoles, sino por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no es insensato explicarlas arbitrariamente. El Espíritu Santo, habiendo expresado la palabra de Dios por medio de los profetas y apóstoles, la explicó por medio de los santos padres. La palabra de Dios, mis hermanos, y su explicación son un don del Espíritu Santo. Ahí vemos entonces la correlación trinitaria de Dios para con su pueblo. Las Santas Escrituras ortodoxas y sus hijos auténticos aceptan solamente esta interpretación, solamente. No otra interpretación. San Nicolás de Japón, en sus escritos del día a Dios, en sus diarios, nos dice: algunas veces los protestantes japoneses, es un texto propio que él escribe en su conversión o su enseñanza a la conversión en Japón. Algunas veces los protestantes japoneses venían a pedirme que les clarificara algún pasaje de las Santas Escrituras. Ustedes tienen sus propios maestros misioneros, les dije. Vayan y pregúntenles a ellos, a ver qué dicen ellos. Y respondieron ellos: les hemos preguntado y dijeron: entiendan como ustedes puedan. Pero nosotros necesitamos entender el verdadero pensamiento de Dios, no nuestra propia opinión personal. No es así entre nosotros. Todo es claro, confiable y simple, porque aceptamos a la Santa Tradición, además de las Santas Escrituras. Entonces, si la Santa Tradición es una voz viviente e ininterrumpida de nuestra Iglesia, desde el tiempo de Cristo y sus apóstoles hasta ahora, y que existirá hasta el fin del mundo, en ella todo el significado de las Santas Escrituras está preservado, está ahí guardado para nosotros. La Iglesia entonces de Cristo, de ese Dios misericordioso, desea la felicidad para nosotros, tanto en esta vida como en la vida por venir. Ahí vamos entendiendo cuál es el propósito de Dios, porque el hombre viva, se salve y llegue al pleno conocimiento de la verdad. Por esto estableció su Santa Iglesia, para que ella pudiera purificarnos del pecado, santificarnos, reconciliándonos con Él y darnos una vida celestial, una bendición especial. El abrazo de la Iglesia está siempre abierto para nosotros. Es por eso que la Iglesia está llamada a acoger a sus hijos con amor y con misericordia. Es que usted no puede venir acá porque usted no, abramosle la puerta a todos. Esa es la invitación de la Iglesia realmente. La Iglesia, yo me extraño cuando uno encuentra sacerdotes tan apegados a ciertas normas que alejan a los hombres, los alejan de Dios. El sacerdote debe, primero ante todo, ser misericordioso.
Apresurémonos a estar en ella con prontitud. Nosotros, cuyas conciencias están agobiadas, apresurémonos. San Nectarios de Egina sigue enseñándonos y nos dice: y la Iglesia aliviará el peso de nuestros agobios, dándonos fortaleza delante de Dios, y llenará nuestros corazones con felicidad y bienaventuranza. La Iglesia de Cristo es una santa, universal y apostólica. Ella misma es un solo cuerpo espiritual, cuya cabeza es Cristo y tiene al Espíritu habitado en ella. Las partes locales de la Iglesia son miembros de un solo cuerpo de la Iglesia universal, y ellas, como ramas de un mismo árbol, son nutridas por una y la misma savia de una sola raíz. Esto es muy lindo si lo asimilamos desde el corazón. San Nicolás de Serbia en sus catequesis dice: ella es llamada santa porque está santificada por las santas palabras, obras, sacrificios y sufrimientos de su fundador Jesucristo, por lo cual Él vino para salvar a los seres humanos y conducirlos a la santidad. La Iglesia es llamada universal porque no está limitada por lugar ni por tiempo, nación o lenguaje. Ella se comunica con toda la humanidad. La Iglesia ortodoxa, mis hermanos, es llamada apostólica porque el espíritu, enseñanzas y obras de los apóstoles de Cristo están completamente preservadas en ella, total y única y exclusivamente en ella. El mártir San Hilarión, en la vida de la Iglesia, dice: sabemos y estamos convencidos que apartarse de la Iglesia, sea por cisma, herejía o sectarismo, es la perdición total y la muerte espiritual. Para nosotros no hay cristianismo fuera de la Iglesia. Obvio, porque la Iglesia es cristiana. Si no se está en la Iglesia de Cristo, no somos cristianos. Si Cristo estableció la Iglesia y la Iglesia es su cuerpo, entonces ser separado de su cuerpo es morir. San Irineo de Lyons dice: no se deberá buscar entre extraños la verdad que puede obtenerse fácilmente en la Iglesia, pues en ella, como una rica tesorería, los apóstoles han colocado todo lo que pertenece a la verdad, de modo que todos puedan beber de esta bebida de la vida. Ella es la puerta de la vida. Vamos a entender y concadenando la clase pasada con respecto a la libertad, lo que significa entender la libertad que Dios quiere para nosotros, y nos la expresa, nos la da, nos la manifiesta a través del conocimiento pleno de la verdad, que se encuentra y se nutre, o nos nutrimos bebiendo de la sabiduría de la Iglesia. La Iglesia, San Filareto de Moscú nos dice que es santa aunque haya pecadores dentro de ella. Los que pecan pero que se purifican con sincero arrepentimiento no impiden que la Iglesia sea santa. Pero los pecadores que no se arrepienten son separados del cuerpo de la Iglesia, ya sea visiblemente por la autoridad de la Iglesia o invisiblemente por el juicio de Dios. Y en esta forma de la Iglesia permanece entonces siempre siendo santa. En el portal hay unos extractos que traté de colocar esta mañana, ayer y esta mañana. Incluso están estas mismas imágenes que ustedes ven aquí en la pantalla o en la diapositiva, las van a encontrar en el portal. En el portal, cuando ustedes entran a ver la materia o la unidad, ahí van a encontrar estas imágenes también ya montadas ahí. ¿Cuándo estamos viviendo en Cristo? Cuando vivimos según su Evangelio y su Iglesia. Pues Él mismo, y no solamente su Evangelio, están en la Iglesia con todas sus perfecciones y virtudes. La Iglesia es el cuerpo eternamente viviente de Dios y hombre Cristo. Dice San Justino de Popovich: en ella hallamos el recurso de los santos misterios. En ella hallamos el sentido de las santas buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo es inseparable de la Iglesia en este mundo. Él convive con cada miembro de la Iglesia por todos los siglos. Él pone su entero ser, todo absoluto, para nosotros en la Iglesia, y constantemente se da por completo a nosotros para que podamos vivir en este mundo así como Él vivió en medio de nosotros. Ahora entendamos un poquito la figura del Padre Espiritual que les decía yo al principio, por ahí como en la diapositiva número 15 aproximadamente, y hoy tomamos el texto en San Silvano Atonita. Considera que el Espíritu Santo vive en el Padre Espiritual. Por eso es tan importante el Padre Espiritual. Y ustedes, mis hermanos, para todos debemos tener claro eso. Todos necesitamos un Padre Espiritual. Todos necesitamos un Padre Espiritual. Todos debemos tener un Padre Espiritual. Seamos o no sacerdotes, todos, obispos, sacerdotes, diáconos, todos debemos tener un Padre Espiritual al que acudimos, al que buscamos, porque el Padre Espiritual
por tener en sí la gracia del Espíritu del Señor, nos cuida, nos protege, ora por nosotros, nos acompaña. ¿Sí? Es el que te dirá lo que debes hacer. Pero si piensas que el Padre Espiritual vive descuidadamente y que el Espíritu Santo no puede vivir en él, sufrirás grandemente por tal pensamiento, y el Señor te humillará y caerás irremediablemente en el error. San Silvano la Tonita. ¿Por qué? Porque decimos, no, ese ¿qué Padre Espiritual va a ser para mí si es más pecador que yo? Pero no importa, porque es que Él es pecador. Pero el Dios que habita en Él, por la gracia del misterio del orden, no es el pecador. El que habita en él es el hombre común y corriente, con errores y virtudes, pero Dios en su gracia, a través del sacramento o el misterio del orden, habita en él. Si un hombre, dice San Silvano, no dice todo a su Padre espiritual, entonces su camino es retorcido y no conduce al reino de los cielos. Mas el camino de uno que dice todo lleva directamente al reino de los cielos. Cuéntale todo a tu Padre espiritual, y el Señor tendrá piedad de ti y te evitarás el error. Pero si cree que sabes más de la vida espiritual que tu Padre espiritual y deja de decirle todo acerca de ti mismo en la confesión, entonces inmediatamente caerás en alguna clase de error para que pueda ser corregido. El Espíritu Santo actúa místicamente a través del Padre espiritual. Luego, cuando te despides de tu Padre espiritual, el alma siente su renovación. Pero si te vas de tu Padre espiritual en un estado de confusión, eso significa que no has confesado puramente y no le perdonaste sinceramente a tus hermanos todos sus pecados. El Señor nos ama tanto que Él sufrió por nosotros en la cruz, y su sufrimiento fue tan grande que no podemos comprenderlo. Del mismo modo, nuestros pastores espirituales sufren por nosotros, aunque con frecuencia no vemos su sufrimiento. Entre más grande es el amor del Padre, mayor es su sufrimiento, y nosotros, el rebaño, deberíamos entender esto y amar y honrar a nuestros padres. Ahora bien, San Nicodemo de Óptina nos dice que el Padre espiritual solamente indica el camino como un letrero, pero nosotros tenemos que recorrerlo por nosotros mismos, dentro del espectro de la libertad que Dios nos entrega en la realización del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si el Padre espiritual indica el camino y el discípulo no se mueve por ese mismo, entonces no llegará a ninguna parte y se pudrirá junto al letrero. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Mis hermanos, ¿cómo vamos? Dudas, preguntas, inquietudes. ¿O se me durmieron? No, monseñor, muy atento. No, señor, aquí estoy. Hemos por este lado estamos culminando, entonces, desde esa misma concepción que hemos venido mirando, la manifestación entre el pecado, la salvación, la luz, la oscuridad, poder entender lo que nos enseña la Iglesia Ortodoxa respecto a las Escrituras, la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, nos lleva entonces a entender de una buena manera el principio trinitario que más adelante vamos a ver. Que ese cuerpo que hemos visto entre la comunión del Padre, la comunión del Hijo y del Espíritu Santo, o uno de la Santa Trinidad, la Iglesia participa íntimamente del modo de existencia de esta. En el seno de la humanidad es la dispensación del amor trinitario. En la Iglesia, las energías de las que hemos hablado durante la clase de hoy, de la divinidad, ¿sí? Y que de una manera no por inercia, sino por la acción del Espíritu, no actúa desde afuera. La vida divina se derrama desde la intimidad de Dios a la del hombre. No, es que yo no estoy en oración, pero yo tengo a Dios. Mi hermano, piense, si usted no está en comunión con Dios, no puede tener a Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros como sacerdotes, o como clérigos, o como religiosos, o como ministros, o como seminaristas. Nosotros no podemos predicar al Dios que no tenemos. Adelante, Padre Alexios. La vida divina es que la vida divina, esa frase es muy importante, muy buena. La vida divina se derrama desde la intimidad de Dios a la del hombre. La vida divina se derrama desde la intimidad de Dios a la del hombre.
y solamente se consigue desde la unidad en la oración. Repito, la vida divina se derrama desde la intimidad de Dios a la del hombre y solamente se consigue o se percibe desde la oración. Ahí es como se comunica Dios, ¿sí? Ahí es como se comunica Dios. Entonces, revelándose Dios como unidad de únicos, el hombre real, es decir, hombres en Cristo, debe a imagen de Dios y por la participación en la vida divina, realizarse como iglesia, que es también unidad de únicos, únicos. En todo este entorno que hemos visto en la clase de hoy, que ha sido un tema para mí es muy esencial para esta formación, tenemos que entender que toda la eclesiología, cuando hablamos de eclesiología, es todo el tema de iglesia, toda la eclesiología ortodoxa se fundamenta o se funda por consiguiente sobre el dogma de la Trinidad. O sea, la eclesiología de la Iglesia Ortodoxa ha sido y seguirá siendo trinitaria. Unidad absoluta que coincide con la diversidad absoluta. Encontraremos este principio trinitario en el aspecto cristológico de la Iglesia, cuando la Iglesia nos muestra al Cristo vivo y resucitado. Ya entonces, aquí se trata entonces de la identidad de la iglesia local como una santa, que cada una manifiesta desde un concilio de obispos o una reunión de obispos o de sacerdotes con su obispo, ¿sí? que como lo dijera, que testimonian este acuerdo, donde se acuerda la Trinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. También lo podemos encontrar en un aspecto espiritual o neumatológico que llamamos, que es un tema también que tenemos que tratar en otro de las clases, toda la enseñanza de la Iglesia sobre el Espíritu Santo. Cómo se revela, cómo se manifiesta, cómo actúa, cómo vive, cómo se siente, desde la libertad trinitaria del Padre y del Hijo. Muchachos, mis hermanos, hemos terminado. Quiero saber, todos estamos al día, si hay dudas me las pueden hacer. Ahora ya les subo más tarde o mañana el tema de hoy. Igual ya a todos los que terminaron la unidad número 2, 1 y 2, les tuvo que haber llegado al correo automáticamente la invitación para esta unidad. Y el sistema ya los registra para que mejor dicho, ya a partir de ahora o mañana les tiene que aparecer a los que les llegó el correo ya el taller o el cuestionario, el material para descargar y los documentos de apoyo. Fíjense que los documentos de apoyo son muy importantes. El taller de respuestas o de evaluación va pegado de lo que acabamos de explicar y de los documentos de apoyo. Normalmente vengo subiendo 2 o 3 documentos de apoyo. Y el material de apoyo es totalmente enlazado con el tema tratado. No hay nada diferente, es totalmente enlazado. Por eso se llama material de apoyo. Y para responder el cuestionario necesitamos primero tener claro la diapositiva que hemos explicado y leernos los documentos de apoyo. Son documentos que procuro que sean extractos, es decir, resúmenes. Porque si monto un libro de 300 páginas, yo sé que se me van a perturbar ahí con tanta cosa que tienen por hacer. Trato de extraer un tema de un material que yo tenga, de un libro, lo escaneo o miro cómo lo organizo, que apunte al tema que hemos tratado, para que puedan leer y resolver las inquietudes. Vuelvo y repito, a los que terminaron la unidad 1 y terminaron la unidad 2, el sistema ya automáticamente les tuvo que haber enviado la invitación para que entren a tomar la unidad número 3. Y así sucesivamente, el sistema va haciendo ese proceso. ¿Listo? El proceso de la conexión para la temática sí se hace pues manual, porque todavía no tenemos pues una plataforma más asequible en cuanto a dinero que nos permita automatizar más procesos. Te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido tu gracia para escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, padres y maestros que nos guían en el conocimiento del bien y danos la fuerza y firmeza para perseverar en nuestros estudios. Padre Santísimo, tú que eres rico y misericordioso, tómanos
en la enseñanza que hemos recibido, participando dignamente de tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.